que hemos podido pasar por tormentas, que hemos podido pasar, Señor, por el sufrimiento de tantas formas, y que ha sido, Señor, tu misericordia la que ha infundido aliento a nuestra vida para poder seguir avanzando hasta el final. Por eso, Señor, hoy te alabamos en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en medio de los misiles y las bombas, y en medio de la incertidumbre que atravesamos, Señor, como sociedad. Señor, nosotros estamos con la mirada puesta en ti. Nuestros ojos, Señor, nuestra confianza no está puesta en un partido político, no está puesta en un primer ministro o en un presidente, no está puesta en la bolsa de valores. Nuestra confianza y nuestra esperanza están puestas en Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, venció sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el mal, y vendrá y gobernará las naciones. Esa es nuestra esperanza, Señor, que las naciones de la tierra que están enfermas por el pecado, enfermas, Señor, van a ser sanadas y van a ser gobernadas y dirigidas por ti. Señor, anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso, Señor. Anhelamos que traigas justicia y verdad y rectitud a un mundo, Señor, lleno de mentira, a un mundo, Señor, lleno de corrupción. Anhelamos, Señor, que tú vengas y que tú gobiernes, que te sientes sobre el trono de la tierra para que las naciones sean sanadas, Señor, por tu gobierno. Señor, te adoramos y te exaltamos porque esa es nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuando con nuestra serie en Efesios, que hemos venido caminando, ¿no? Caminando en unidad, caminando en madurez. Hoy nos corresponde hablar de caminando en santidad. Y de esto vamos a estar hablando hoy y dentro de 8 días. La segunda parte de esto vamos a leer Efesios 4. Los versículos 17 al 21. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. Dice así: Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñado en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Es muy particular la manera en la que Pablo nos está mencionando aquí esa tentación que hay en la vida cristiana a algo que yo llamo el efecto ola. No ola de saludo, sino de ola de mar. Que el efecto ola es que nos montamos en la ola, vamos profundamente, pero luego la ola nos trae de regreso a la orilla. Y cuando nosotros vemos muchas de las cartas en el Nuevo Testamento, están precisamente abordando este problema. El problema es que la gente conoció de Cristo, estuvieron apasionados por el Señor, decían con el Señor, mejor dicho, para las que sea. Y oraban y se daban y esto. Y de un momento a otro, no saben cómo, se encuentran nuevamente en la orilla, regresando a patrones de los cuales ya salieron. Y nosotros vemos esto, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, Pablo, asustado, dice: me asombra que tan pronto estén dejando el evangelio para regresar o para irse tras otros evangelios. El efecto ola, ¿sí lo ven? Conocieron el evangelio, pero tan pronto volvieron nuevamente a la orilla. Encontramos en Corintios la misma situación. Conocieron a Cristo, pero luego se están comiendo la carne y están pensando otra vez en los templos y en lo sacrificado a los ídolos. Entonces estamos con Cristo, pero estamos otra vez regresando al lugar de donde salimos.
el autor de los Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para vida eterna. ¿Cómo así que de los que retrocedemos? Porque hay una tentación y es retroceder nuevamente a esos viejos patrones en los cuales hemos vivido toda la vida, y entonces regresamos sin darnos cuenta nuevamente a eso. Por eso nadie se despierta de un día para otro y dice: no, yo no soy más cristiano, no voy a caminar con el Señor. Esto es algo que ocurre lentamente, que ocurre silenciosamente, que se disfraza de normalidad. Y Pablo de esto es que le va a hablar a los de Éfeso también, porque el efecto ola para ellos no es regresar a ciertas doctrinas, sino es regresar a un estilo de vida inmoral en la sexualidad. ¿Sí? Por eso no se den a la inmoralidad. El efecto ola, de eso salieron, están volviendo nuevamente a ese punto. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? El problema es que no nos damos cuenta cómo es que regresamos nuevamente a la orilla. Pero en estos versículos que estamos leyendo, Pablo nos va a recordar cómo es que sutilmente regresamos nuevamente al punto donde comenzamos. Y quiero que comencemos viendo el versículo 17. Y creo que por aquí hay un cuadro. En el versículo 17 vamos a mirar cuál es ese camino a la vieja vida de la cual nosotros salimos. Y el versículo 17 dice que todo comienza con la futilidad del pensamiento, la vanidad del pensamiento. ¿Y qué significa eso de la vanidad del pensamiento? No significa que no estén pensando, no significa que no estemos pensando, significa que estamos pensando en cosas que son vacías. O sea, es una mente que gira y gira sin llegar a ningún lado, porque pierde su punto de referencia. Es como una brújula. Es como una brújula que cuando saca a Dios como punto de referencia, la brújula se sigue moviendo, pero nos lleva en distintas direcciones. Nos lleva a perseguir cosas que son efímeras, que son pasajeras. ¿Y cómo comienza todo eso? Sembrando una semilla en nuestro pensamiento. Ese pensamiento llega a través del Instagram, llega a través de una conversación, llega a través de cualquier cosa y ¡pum!, se te siembra el pensamiento. Pero ¿cómo identificamos que no es un pensamiento que viene de Dios, sino que es un pensamiento que nos invita a perseguir lo que es vano? Y volvemos a la definición de vano. De vano significa pasajero, que se nos va de las manos. Es decir, mira, en esto es que está la plenitud de la vida. Y entonces la brújula de nuestra vida ya no tiene a Dios como punto de referencia, ni los propósitos de Dios como punto de referencia, sino eso ahora que ha sido sembrado en nuestro pensamiento es lo que empezamos a perseguir. El punto de referencia ha cambiado. El problema con la sociedad es que hoy nos impulsa para aquí, luego nos impulsa para acá, luego nos impulsa para acá. Y entonces ese creyente que venía enfocado, que venía con la mirada puesta en Cristo, que venía corriendo la carrera de la fe, se le sembró ese pensamiento e inmediatamente perdió su punto de referencia y no se da cuenta cómo ni cuándo su mente ha empezado a divagar en distintas direcciones, y así comienza el declive. ¿Estamos hasta aquí? La futilidad, la vanidad del pensamiento. Ahora, esto es interesante porque vivimos en una sociedad que nos dice: piensa por ti mismo, sé crítico, no aceptes nada sin cuestionarlo. Y eso está bien, ¿cierto? Que desarrollemos un pensamiento crítico. Pero el asunto aquí, como digo, no es una invitación a no pensar o a dejar de pensar. El problema con todo este asunto de piensa por ti mismo, sé crítico, es que yo me vuelvo el punto de referencia. O sea, yo saco a Dios del centro y yo me vuelvo el punto de referencia. No, es que eso es lo que a mí me conviene. Listo, iba a decir paz. Listo, eso es lo que tú crees que te conviene. ¿Y qué es lo que Dios dice que te conviene? Porque una cosa es yo tenerme a mí como punto de referencia, y otra cosa es yo tener a Dios, la gloria de Dios y los propósitos de Dios como punto de referencia. Entonces, ahí comenzamos con el primer asunto.
Pero el problema continúa, o el declive continúa, versículo 18. Lo que comenzó como un pensamiento que se le plantó a Nicole en la mente, luego conduce a la oscuridad del entendimiento. Miren cómo va la cosa, va descendiendo. La oscuridad del entendimiento. En otras palabras, cuando nosotros le damos cabida a esos pensamientos y empezamos o sea, ahí empezamos a habitar en esos pensamientos y damos vuelta a esos pensamientos, entonces algo que nos va a ocurrir es que comenzamos a vivir en la oscuridad. Y al principio nosotros vamos a luchar con eso. O sea, la verdad que tenemos del evangelio, y ese nuevo pensamiento no va a decir, uy, no, y empieza uno, hasta que cuando uno ya solo medita en eso nuevo, que ha sido plantado en la mente, ya comenzamos a vivir en oscuridad, porque nuestros ojos se adaptan y empiezan a ver la oscuridad como la normalidad. Lo anormal se normaliza. Por eso vemos que cosas que hace 20 años eran socialmente impensables. O sea, cuando nosotros pensamos en todo lo que hoy se aprueba en nuestra sociedad, si lo habláramos hace 25 años con nuestros abuelos, dirían, mi hijo querido, eso es sin pensarlo. No tiene cuándo, es que eso no tiene cabida. ¿Cómo hemos pasado de allí a allá? Porque la oscuridad se ha normalizado. O sea, comenzó con un pensamiento y luego ese pensamiento conquista nuestra manera de pensar, conquista nuestra mente, y luego la oscuridad se vuelve normal. La oscuridad se vuelve normal. Nuestros ojos se adaptan. Y lo que antes nos causaba asombro, nos ponía rojo, nos causaba vergüenza, ya no nos avergüenza. Lo que antes nos generaba indignación, hoy se convierte en entretenimiento. No es que las personas se vuelvan más malvadas, es que la oscuridad se vuelve nuestro estado natural. Y el espiral continúa. Separados de la vida de Dios. Separados de la vida de Dios. Miren que no dice de las reglas de Dios, para los que piensan que es que la vida cristiana es seguir un poco de reglas y es no, ¿qué es el cristianismo? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. No, el cristianismo es tener una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Y es al estar nosotros unidos a Cristo que nosotros entonces comenzamos a experimentar, o sea, Dios se vuelve nuestra fuente de vida. Y Dios se convierte en aquello que le da propósito a nuestra vida. Pero entonces cuando yo me desconecto de la fuente de vida y Dios no es el que le da propósito a mi vida comienza a experimentar una falta de sentido y de propósito. Por eso otra vez, vivimos en medio de la sociedad más informada. Tenemos más conocimiento, estamos más avanzados en microscopios y entendemos ya cómo el átomo y esto se desarrolla. O sea, entendemos la minucia. Tenemos más información con la inteligencia artificial. Ya ni siquiera tenemos Google, ya la inteligencia artificial, ya ni hay que escribirle, ya se le puede mandar un mensaje de voz. Dime cómo hago tal cosa. Y ahí mismo, o sea, somos la generación más informada. Pero al mismo tiempo somos la generación más carente de propósito y de sentido en la vida, porque nos hemos desconectado de la fuente de vida. O sea, no se trata de yo tener más información, es que no es el qué, es el para qué. Déjenme ilustrarlo de esta manera, una torta. Y entonces están haciendo una torta, la torta tiene 5 pisos, la torta está muy bonita. Y lo que hemos hecho nosotros como sociedad es entender mejor los componentes de la torta. Ya sabemos que la tierra está conformada así, que estos son los compuestos, que está dividida así. O sea, tenemos más información sobre el componente de la torta. Pero hasta que alguien viene y nos dice, mira, lo que pasa es que esta es una torta de matrimonio. Entonces, cuando entendemos el propósito de la torta, entonces ya el color de la torta, la manera en la que está diseñado todo alrededor de la torta, los 4 pisos comienzan a cobrar sentido cuando sabemos el para qué de la torta.
Entonces, como sociedad sabemos mucho el qué tiene la torta, pero no sabemos mucho el para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que tiene mi vida? Ahorita estamos viendo esto de la eutanasia y nos tiene asustados, ¿cierto? Cómo la gente está pidiendo que quiere morir. O sea, hemos pasado, no sé si se dan cuenta, hemos pasado de anhelar vivir, de luchar por vivir, a no verle ningún sentido a vivir. ¿Y por cómo hemos llegado hasta ahí? Pensamientos que luego nos llevan a vivir en oscuridad y normalizar la oscuridad, a vivir desconectados de la única fuente que le da propósito y sentido a la vida. Y de esa manera entonces vivimos desconectados, informados pero sin propósito. Informados pero desconectados del Señor, que es la única fuente de vida. Informados pero con un vacío profundo por dentro. Y la gente habla del vacío, pero no saben ponerle nombre a ese vacío. Y Pablo dice, no hagan más research para nombrar el vacío. El vacío se llama, están desconectados de la vida de Dios. Continúa Pablo hablando de que todo esto no solamente viene a ver con el pensamiento, sino que luego ese pensamiento transforma nuestros afectos. Y ahí es donde viene la dureza del corazón. La dureza del corazón. Y es muy interesante porque la sociedad piensa que los problemas que tenemos son de información. Si la gente supiera más, haría lo correcto. Por eso hay tantas campañas de educación, de concientización, de información. Yo estoy diciendo que a la gente no hay que informarla. Pero el problema de nuestra sociedad, hermanos, no es un problema de información, es un problema de transformación. El problema de nuestra sociedad no tiene que ver con data, con datos, tiene que ver con el corazón que está endurecido. No sé si se dan cuenta, pero más y más y más estamos caminando en ese declive que decimos y que estamos avanzando y estamos para abajo. En ese declive de el que me importismo hacia el otro. Se ha perdido la empatía, se ha perdido el preocuparme por el otro, se ha perdido el pararme de la silla para darle la silla, se ha perdido todo. ¿Por qué? Porque estamos endurecidos en el corazón. Y un corazón que está endurecido no necesita más información, necesita un toque de Dios. Para que Dios entonces lo toque, lo ablande y lo transforme. Y de esa manera podamos entonces vivir en la transformación que tanto estamos anhelando. Entonces mire cómo comienza la espiral. Comienza con el pensamiento. Nuestros pensamientos nos lleva a perseguir la vanidad del mundo. Luego eso se normaliza, esa manera de pensar se normaliza y se vuelve oscuridad y todo lo vemos normal. Luego esto nos lleva a una falta de propósito. Estar separados de la vida de Dios. Luego esto nos lleva a una dureza del corazón en donde no me importa Dios, no me importa el prójimo, solo me importa lo que me toque a mí y lo que toque a la gente que yo amo, pero no me interesa nada más. Y luego entonces, por eso el versículo 19 termina hablándonos de la anestesia moral, que es el punto en el que yo creo que está nuestra sociedad. La anestesia moral. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se cansan de practicar toda clase de impureza. ¿Por qué le llamamos anestesia moral? Porque dejaron de sentir dolor por el pecado. Y cuando alguien pierde la sensibilidad en la mano, que es el problema, por ejemplo, con la lepra, que es algo que mata todos los nervios que nos indican que, por ejemplo, el calor puede... Entonces una persona puede tranquilamente, la insensibilidad, poner la mano en el fogón y dejarla ahí. O está la famosa historia también de unas personas que tenían lepra y venían los ratones de noche y se le comían los dedos. Y como no tenían ninguna sensibilidad, al día siguiente levantaban, ¿qué pasó con los dedos? Así está la sociedad. Esta separación de Dios nos está comiendo los dedos, nos está comiendo por completo, nos está destruyendo, autodestruyendo. Pero no nos damos cuenta, porque hemos perdido
La sensibilidad. ¿Estoy hablando yo aquí chino o esto es lo que estamos viendo, un diagnóstico correcto de la sociedad? Y por eso Pablo está diciendo, hermanos queridos, de ahí salimos. O sea, si están viendo lo que le está diciendo, de ahí salimos. De vivir sin referencia, de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, de vivir endurecidos en nuestro corazón, sin propósito en la vida. De ahí salimos. Necesitas prestar atención porque Cristo ha pagado un alto precio para que tú no vivas de esa manera. De ahí salimos. Por eso no podemos darnos el permiso de volver a la orilla de donde salimos. No podemos darnos el permiso de regresar a esos patrones que nos llevan a la muerte espiritual y no a florecer en la nueva vida que tenemos en Cristo. De ahí salimos. ¿Esto es lo que anhelamos para nosotros? No, eso no es lo que anhelamos. El Señor ha comenzado una nueva obra en nuestras vidas. Él ha prometido perfeccionarla hasta la venida de Jesucristo. Y nosotros necesitamos vivir atentos de que estos patrones no se vuelvan a enquistar en nuestras vidas. Porque esto es lo que nos lleva es a un declive espiritual, el efecto ola. Uy, qué bien. Y de un momento a otro, ¿cómo llegué a la orilla? Es muy interesante porque lo que hace la sociedad, y eso es muy clever, y eso no es la sociedad, eso son las huestes espirituales que están detrás de las tendencias culturales para que ni nos percatemos de lo que está pasando. Mire lo que hace la sociedad, es renombrar cada uno de estos eslabones en la espiral para que suene más atractivo, sofisticado y hasta virtuoso. Por ejemplo, a la vanidad del pensamiento, una mente que gira sin punto de referencia, se habla de una mente abierta. No, es que hay que ser de mente abierta. Y entonces a través del tema de la mente abierta, que suena muy admirable, ¿quién no quiere tener una mente abierta? ¿Quién quiere que le digan, no es que tienes una mente cerrada? ¿Cierto? Uno no quiere que le digan, no, yo soy mente abierta. ¿Cierto? Y entonces en ser mente abierta, te siembran la semilla en ese bombardeo, porque es que vivimos llenos de misiles, no solamente en Irán y en Israel, no, misiles diariamente que nos son enviados para conquistar nuestra mente. ¿Tú eres de mente cerrada o de mente abierta, Laura? No, yo soy mente abierta. Ah, bueno, entonces acepta tal cosa. Va. Ahí empieza el primer punto. Luego hablamos de la oscuridad del entendimiento, esa incapacidad de discernir, porque estamos en oscuridad, pero eso se le llama pensamiento crítico. Y por eso en la cultura en la que nosotros vivimos todo se está deconstruyendo. No, que la política, no, eso no sirve, que la familia, eso no sirve, o sea, todo hay que deconstruirlo. Que las instituciones hay que deconstruirlas. El problema es que estamos deconstruyendo todo y no construyendo nada en su lugar. Entonces lo que está pasando con los jóvenes es que deconstruyen todo, pero viven en medio de un edificio sin piso, sin paredes, sin ventanas y sin techo. Que estamos en la era de la deconstrucción, pero ¿qué estamos construyendo en su lugar? No tenemos ningún fundamento, no tenemos ningún piso, no tenemos ningún punto de referencia. En otras palabras, estamos fregados. A la separación de la vida de Dios se le llama independencia. No, es que ¿para qué a tus padres? No, tú no necesitas, yo estoy un hombre adulto. No necesitas a Dios, no necesitas la iglesia, no necesitas una comunidad. Tú te bastas a ti mismo y por eso la autonomía es el valor principal que tenemos como sociedad. El ser autosuficiente. Ya yo no necesito la muleta de la familia, de esto. No, yo me paro sobre mis dos pies. La insensibilidad moral se presenta como madurez. No, es que ya yo no me escandalizo por nada. Yo observo, pero no juzgo. Sé tolerante, normaliza. Y está bien, hay un asunto legítimo en no ser como los fariseos que lo condenan todo.
Pero una cosa es uno vivir con la mirada puesta en el otro y estar señalando todo el tiempo, y otra cosa es perder la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y hay cosas que yo sí tengo que juzgar y hay cosas que yo sí tengo que ponerle la categoría: esto no conviene, esto no edifica, esto no ayuda, esto no me lleva a florecer, y punto. Y eso no hay que llamarlo madurez. Uno tiene que tener límites, tiene que tener puntos, tiene que tener, sí, los límites hasta donde una situación me está llevando espiritualmente a anestesiarme. Y entonces lo que hace la sociedad, como decía ahorita, es cambiarle los nombres a cada una de estas cosas y no presentárnoslas como una escalera que nos lleva al declive moral y espiritual. Y Pablo nos dice: de aquí salieron, y hermanos queridos, más les vale que ahí no quieran ustedes regresar, porque ninguno quiere vivir una vida sin referencia, sin Dios en el centro. Ninguno quiere vivir una vida que normalice la oscuridad. Ninguno quiere vivir una vida carente de propósito y sentido. Ninguno quiere vivir una vida endurecidos en el corazón. Y ninguno quiere vivir una vida desenfrenada. Y entonces, ¿cuál es la solución si este es el problema? Miren la solución que Pablo nos está modelando aquí. Ustedes no aprendieron así a Cristo. En los versículos anteriores él estaba hablando de la importancia de hablar la verdad en amor. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo aquí con ellos? Está practicando eso. Está diciendo: miren, ustedes han llegado a este punto en el que ya han vuelto nuevamente a la orilla. Están viviendo en inmoralidad sexual. De eso salieron. Salieron del culto de Artemisa, que el gran templo de Artemisa era una de las maravillas del mundo antiguo, y ahí parte de la adoración era la prostitución. Y de ahí salieron, y entonces ahí van a volver a revolcarse otra vez. De ahí ya lo sacó el Señor. No pueden regresar nuevamente a ese punto de partida. Y la forma en la que Pablo entonces los confronta es diciéndoles: eso no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Miren ustedes lo que él dice: no aprendieron así, no aprendieron de Cristo a Cristo de esta manera. Por eso, cuando nosotros llegamos al cristianismo, no recibimos un manual de reglas ni un programa de autoayuda espiritual, sino que somos introducidos a una persona. La vida, muerte, resurrección, el carácter de Cristo es aquello a lo que tenemos que estar regresando constantemente. Ustedes no aprendieron a Cristo de esa manera. Y es muy interesante porque miren ustedes, esto es tan fuerte, tan necesario, tan importante, porque la única manera de nosotros romper con el efecto ola es cuando otras personas están hablándonos y recordándonos: hey Kevin, tú no aprendiste a Cristo de esa manera. Porque es que a veces uno ni se da cuenta que va para atrás. Es la gente que está alrededor de uno el que se da cuenta: te veo que estás retrocediendo, te veo que no estás avanzando, o sea, te veo que estás volviendo a los antiguos patrones. Y uno necesita gente alrededor de uno que lo ame lo suficiente, que escoja por encima del pan de bono y la empanada y el café con leche y jajaja, y esté dispuesto a decirle a uno: mira Verónica, veo que estás regresando a los antiguos patrones de vida de donde saliste. Claro, eso es muy tremendo. Eso es muy tremendo, porque uno necesita ser muy consciente de que a ese punto de donde Dios nos sacó no queremos volver. Porque a menos de que uno sea consciente de que a eso no quiere volver, que a revolcarse de esa manera en el mundo no quiere volver, uno va a agradecer entonces cuando el otro viene y le dice: tú no conociste a Cristo de esa manera. El Hijo de Dios dio su vida en la cruz, no para que tú vivas como viviría cualquier persona que no tiene una relación con el Señor. Ahorita estábamos cantando y leíamos Gálatas, que ya la vida que vivimos no la vivimos solo en función de nosotros mismos, sino de aquel que murió por nosotros. Mis hermanos, si toda mi vida es levantarme, ir a trabajar, traer el dinero, comprar nandos el viernes, el sábado ir a hacer las compras, venir el domingo, y no tengo ningún interés en participar en la agenda de Dios, los propósitos de Dios, entonces yo tengo que preguntarme
Si estoy viviendo de una manera en la que yo estoy dignificando lo que Cristo ha hecho por mí. Y menciona él la verdad que está en Jesús. Y es muy interesante porque, miren lo que él dice, no escucharon, a menos, versículo 21, dice, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Y uno dice, pero ven un momentico, esta gente en Éfeso vivió mucho tiempo después de la ascensión de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos decir que esta gente oyó a Jesús? Y básicamente lo que Pablo está diciendo es que cuando ellos escucharon el mensaje del Evangelio, es como si estuviesen escuchando a Cristo mismo hablándoles. Porque no nos proclamamos a nosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Por eso, hermanos queridos, cada vez que nos paramos aquí al frente a proclamar la palabra, si usted está leyendo el mismo texto que yo estoy leyendo, y usted está y lo que estamos haciendo es desempacando versículo a versículo lo que el Señor nos está hablando. Usted no puede salir de aquí y decir simplemente, no, el pastor estuvo diciendo esta mañana. No, es que no es el pastor estuvo diciendo aquí esta mañana. Es que la palabra de Dios, Cristo mismo hablándonos a través de su palabra, nos estaba hablando esta mañana. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Ustedes lo oyeron. ¿Cómo lo oyeron? A través de la proclamación de la palabra. ¿Por qué todo este esfuerzo de ir versículo por versículo? En lugar de yo venir aquí y decir, anoche me comí unos frijoles y tuve como unas visiones, hermanos, y yo siento en mi espíritu que esto... No. Aquí estamos escogiendo Efesios capítulo 4, versículos 11, versículo 12, versículo 13, porque es la palabra de Cristo la que estamos escuchando para que todos podamos enderezar nuestro camino y no regresemos a la orilla de la cual el Señor ya nos sacó. Dice, lo escucharon a él y fueron enseñados en él. Y luego nos dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Y es muy particular que en toda esta carta, Pablo siempre habla de Jesús como el Cristo para hablar del Mesías, el Rey, pero aquí dice la verdad que está en Jesús. Para enfocarnos puntualmente en el ejemplo que vemos de su vida, o sea, la persona que caminó en medio de nosotros, para enfocarnos en su vida, qué enseñó, cómo trató al otro, cómo caminó. Eso entonces es lo que debe moldear nuestra manera de vivir. Y debemos nosotros entonces, desde ese punto de vista, estar llevando a las personas a la verdad que está en Jesús. No darle nuestras opiniones. Alguien lo llama y le dice, María, ¿qué más? ¿Cómo estás? Extraño mucho tus pan de bonos. Y ella dice, ay, qué bueno, mijo, venga cuando quiera. Y le cuentan un problema. Ya nosotros no podemos estar dando nuestras opiniones. Necesitamos darle a la gente a Cristo. Porque ya oscuridad hay bastante allá afuera. O sea, ya la gente con la IA y con los consejos que está recibiendo afuera, ya con eso tienen suficiente oscuridad en su vida. Para que nosotros le vamos a añadir nuestras, no, es que a mí me pasó así, sí, no, pero no dejes de darle a Cristo a esa persona. Dale la verdad que está en Jesús. Eso no es fácil porque uno dice, uy, no, ¿y qué va a pensar? Y esto y lo otro. O sea, no es fácil, dependiendo con quién estamos hablando. Es difícil si es inconverso, si es un amigo musulmán, si es esto y lo otro. Pero hermanos, tenemos que tener la capacidad de manera diplomática y respetuosa de decirle a la persona, mira, tú sabes que yo soy cristiano y hay una enseñanza de Jesús en la que él menciona tal cosa, y desde ese punto de vista esto me ha servido a mí cuando yo he enfrentado lo mismo. Ya no solamente le estás dando tu ejemplo, lo estás llevando a algo, estás sembrando una semilla de la verdad de Jesús en la vida de las personas.
Yo lo digo porque ahorita estoy tomando clases de conducción y el que me instruye es un musulmán. Y eso me vive citando el Corán. Sin ninguna vergüenza. Sin ninguna vergüenza, tratando de sembrarme la semilla del Islam. Y uno es, ay, ¿será que hablo de Jesús? ¿Será que qué oso, qué vergüenza mencionar a Cristo? Hermanos, la gente está viviendo en esta espiral y lo único que los puede sacar de esa espiral es la verdad que está en Jesús. No podemos sentir vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para abrir los ojos, el entendimiento, para sacar a la gente de la muerte y llevarlos a la vida, a una conexión con la fuente de vida. No podemos sentir vergüenza de la verdad que está en Jesús. Hermanos, y yo vivo muy agradecido con algunas personas que en algún momento se me han acercado y me han dicho, pastor, qué pena que le voy a decir esto, no lo tome a mal. Yo, dígame tranquilo. Es que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y les digo, mira, uno tiene puntos ciegos en la vida de uno. Y qué bendición estas personas que vienen y no solo te dicen, gracias por el sermón, estuvo muy bueno, pero que también van más allá y te dicen, mira, no sé, pero estamos viendo esto, estamos orando por ustedes. Y uno analiza y uno observa y uno dice, Señor, te doy gracias. Porque la meta es cada día nosotros crecer conforme a la imagen de Jesús. Y si no hay personas que estén llevándonos nuevamente a decirnos, Oscar, tú no aprendiste a Cristo de esa manera, no vamos a poder crecer en lo que el Señor quiere que crezcamos. Por eso la comunidad es importante. Es importante que otros puedan hablar la verdad en amor. Y por esa razón, en medio de esta cultura en Londres, individualista, nosotros tenemos varias tentaciones a las cuales podemos, sin querer, sin pensar, regresar. El Señor nos está llamando precisamente, hermanos, a salir de allí. Y entonces, pensando nosotros en esos efectos ola, ¿cierto? En nuestra propia vida, podríamos pensar, por ejemplo, en un posible efecto ola para nosotros, es el retorno a la ola del dinero, ¿no? Uno de pronto llega y uno llega con la mentalidad, en 3 años me compro mi rancho, para en 7 me regreso. Y luego otros encuentran pareja y ahí se quedan, luego los hijos y ahí se quedan, pero bueno, esa es la mentalidad, ¿cierto? Yo llego, hago dinero y me regreso, pero luego en medio de esos planes, entonces, ¿qué pasa? La gente, el Señor los encuentra. Y muchos han conocido al Señor, es fuera de casa. Muchos han conocido al Señor en esta travesía de ser inmigrantes. Y aquí alguien les presentó al Señor y han venido a los pies del Señor. Y usted tuvo un momento en su vida espiritual que estaba juicioso, que asistía, que estaba creciendo, que quería involucrarse. ¿Sí me están entendiendo? El efecto... agua profunda. Y estábamos ahí y pendiente en la jugada y qué hay que hacer y que el reino avance y Y llega un momento en la vida, en algún momento en que la ola empieza para atrás otra vez. ¿Y cómo volvemos? Volvemos al punto donde comenzamos. Plata. Es una manera de efecto ola. No nos damos cuenta. Y sobre todo a veces cuando ya se está llegando a los 50 y pico, 8, 9... y dicen, ¡ay, la jubilación! La pensión. Y entonces empieza, ¿cierto? Se espeluca uno y dice, ¿cómo voy a hacer para terminar mi día? Y empieza el trabajo, y volvemos a los años, los primeros años que cuando llegaste a este país. Ese es el efecto ola. También puede ser el efecto ola la religiosidad sin relación con Dios. Porque casi todos o venían creyentes o venían del catolicismo y entonces, claro, hay que ir a misa a las 7 de la mañana. Y el problema en una cultura católica no es que la gente no vaya a misa. La misa está llena a las 7 de la mañana. O sea, la gente asiste a un evento religioso, pero sin relación.
Y entonces, claro, uno viene de esa mentalidad, tiene una comprensión mayor de la cruz y comienza y está, ¿cierto?, metido en el Señor y qué bueno y y luego vienen otras distracciones, afanes y preocupaciones de tal manera que sin darnos cuenta volvimos a la orilla. ¿Y cómo volvimos a la orilla? Sí, no, yo asisto el domingo, pero tengo otras cosas que están ocupando el lugar. Y entonces voy y participo en cosas religiosas, pero en realidad no estoy orando entre semana. No estoy abriendo la Biblia entre semana. No estoy teniendo una relación con Dios entre semana, sino que, ya fui el domingo. Eso es religiosidad sin relación. Y así comenzamos, y a ese punto podemos estar regresando nuevamente en el efecto ola. No, pues que yo llevo 20 años asistiendo a la iglesia y puedes estar en el mismo punto, puedes estar en la orilla. Puedes estar en la orilla otra vez porque tenemos esa tentación a retornar. Hermanos, pero la palabra nos recuerda, pero ustedes no aprendieron a Cristo de esa manera. Hoy, sea cual sea la ola que nos esté arrastrando, la invitación no es a esforzarnos más. La invitación es a volver a Cristo. O sea, la invitación no es, y mira tú, abre tu Biblia, tu pecado. No, esa no es la invitación. La invitación es, medita y recuerda el gran amor con el que el Señor te amaba al entregarse en la cruz por ti. Regresa a Él. No arreglas, regresa a Él. Regresa a Él. Hermanos, regresemos a Él. Él es la fuente de vida. Muchos de nosotros, hermanos queridos, estamos viviendo con angustia, afán y ansiedad. Palabras que Jesús usa para describir a los que están fuera, no los que están dentro. ¿Y por qué estamos tan ansiosos y afanados? Tenemos sed al lado del pozo. Porque andamos muy ocupados construyendo cisternas rotas. Para que cuando entonces ahí yo voy a tener un billete. Y no estoy hablando en contra de la productividad, no estoy hablando en contra de esas cosas. Es bueno ser diligente, es bueno prever, pero en eso no puede estar la seguridad de nuestra vida. No podemos decir, es que esto es lo que va a saciar mi sed. No, el Señor en Cristo nos ha dado la provisión que nos recuerda, yo soy tu porción y tu herencia. Yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida. Hermanos, podemos hacer previsiones, pero ustedes saben el tipo de mundo en el que nosotros estamos. Que hoy estamos aquí, mañana no sabemos y tenemos que salir corriendo. Así estaba la gente de Ucrania. Ciudades hermosas, gerentes de banco, que les tocó salir porque las ciudades fueron completamente destruidas. Hermanos, tenemos que ser previsores, pero no podemos vivir nuestra vida construyendo cisternas rotas. Él es la única fuente de agua viva. Así que esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, a identificar esa espiral descendente en la que a veces estamos cayendo, y que el Señor abra nuestros ojos para contemplar la obra, el ejemplo de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por sacarnos de donde nos sacaste. De una vida sin referencia, sin norte. De llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno. De una vida sin propósito. De ahí nos sacaste, Señor, para vivir en una nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos siendo bombardeados todo el tiempo y que por eso necesitamos traer cautivo todo pensamiento a Cristo. Señor, yo oro por las batallas tan grandes que vivimos, con todo el sistema en el que estamos. Y permítenos, Señor, de verdad poner nuestros ojos en ti y descansar en que tú eres suficiente. Yo te doy gracias, Señor, por tu bondad y por tu gran fidelidad.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de cantar, queremos agradecerles a todos los que han estado, porfa, los que han estado visitando a Dulce. Ellos están muy agradecidos por el cariño de la comunidad. Gracias por orar por ellos, gracias por estar pendientes. De eso se trata, somos una familia en Cristo. Entonces, muchas gracias por eso. Estamos orando por Mateo y Nisha, especialmente por Nisha, que está por acá, aquí en los slides, detrás del telón. Pero Nisha está que cae. Ya no camina, está que rueda. Entonces, está muy cansada y nos está pidiendo oración. Vamos a orar también por Nisha, que sea el Señor acompañándoles en medio de todo este proceso. Como nos contaban ahorita, también le agradecemos al Señor por la obra que estaba haciendo en ella, el Señor. Y bueno, aquí tenemos a nuestro hermano Juan Carlos, por quien hemos estado orando desde el año pasado. El Señor ha sido muy misericordioso en medio de todo este proceso. Así es, Marianita, tranquila. Y bueno, él el miércoles regresa nuevamente a otro proceso, y queremos aprovechar que el Señor nos ha dado ese regalo, porque ha sido un motivo de mucha alegría tenerlo aquí con nosotros el domingo pasado y este domingo. Entonces no quería dejar de pasar esta oportunidad para que oráramos juntos por él. Y no sé, hermano, si usted nos quiere decir algo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues no ha sido fácil este proceso, ¿no? Desde agosto he estado ingresado en el hospital. Yo no esperaba nunca que me pasara esto. Y en medio de mi incertidumbre, mis dudas y mis temores me venía a mí Isaías 41:10, Josué 1:8, me venía y eso me levantaba, ¿no? La palabra de Dios que es lámpara, ¿no? Que fortaleza para mí. Y aquí estoy, por la misericordia de Dios, fortalecido por Él, por el Espíritu y luchando porque, pues, he perdido temporalmente, sé que temporalmente la movilidad de mi pierna y de mi brazo y de parte de mí y la forma de hablar y la cara, ¿no? Pero aquí estamos fortalecidos en Cristo y esperando que Dios siga haciendo la obra para la sanidad. Por lo menos ahora he ido recuperando y ya me puedo parar y no puedo dar pasos todavía, pero me puedo parar. Todavía la movilidad de mi mano la tengo, estoy inhabilitado del brazo y de la pierna, pues me puedo parar, pero esperando en Cristo que todo va a salir bien. Amén. Y gracias a todos por las oraciones. El Señor ha sido el estandarte fuerte en mi vida, mi esposa y mis hijas, y ustedes por la oración. Yo les doy muchas gracias por la oración que ha sido un pilar fuerte para mí. ¿Oyó? Tranquilo. Gracias a todos. Dios les bendiga, hermano. Hermanos, ese es el tema, que cuando viene la hora difícil, es la palabra del Señor la que uno lo sostiene. Aleluya. Y yo eso sí puedo decir, que las veces que he ido a ver al hermano Juan Carlos allá, está, vea, comiendo palabra para que sea el Señor el pilar de la vida de él en medio de este tiempo. Hermanos, nosotros le amamos mucho. A usted, a su familia. Cuente con nuestras oraciones. Gracias. Y este proceso no es solamente para ustedes, sino que a través de cómo ustedes han estado encarando estas pruebas, también están modelándonos a nosotros, la comunidad. Número uno, la fidelidad de Dios, cómo Dios sostiene en medio de la crisis, pero también cómo el Señor, ustedes han podido permanecer en la vid, recibiendo esa fortaleza y esa savia que viene de Cristo. Entonces,
Vamos a orar por el hermano Juan Carlos. Queríamos aprovechar que lo tenemos aquí para que sepamos él cómo está y para que estemos orando por él. Somos un cuerpo finalmente aquí como iglesia y dice la palabra que cuando uno se duele nos dolemos todos. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Juan Carlos. Señor, yo te doy gracias porque cuando lo escuchamos a él, estamos escuchando precisamente la parábola que Jesús contó de los dos constructores. Que cuando viene la tormenta, que cuando viene todo esto, la casa que está construida sobre la arena no se sostiene. Pero la casa que está construida sobre las palabras de Jesús permanece en medio de las tormentas, en medio de las inundaciones, porque el fundamento que sostiene nuestros pies es firme, es el Señor. Amén. Señor, yo te agradezco por la vida de él, por la vida de su familia. Yo te pido, Señor, que como lo has hecho hasta este momento, ellos puedan ver palpablemente tu gran fidelidad. Oro, Señor, para que seas tú dándoles la fuerza y también para que seas tú guiando al equipo médico en todo el procedimiento que tienen que hacer con él. Nuestra oración, Señor, es que tú te glorifiques. Nuestra oración, Señor, es que tú extiendas tu mano sobre él, Señor, y restaures su cuerpo. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Pero por encima de todo, Señor, te oramos y te pedimos que se haga tu voluntad y que tú seas glorificado en la vida de Juan Carlos, en la vida de su familia. Aleluya. Padre Celestial, permítele a él, en medio de todo esto, poder incluso ser un testimonio para el personal médico, para las personas que están alrededor, porque Señor, tú nos envías. Cuando nosotros salimos y regresamos a nuestras ocupaciones, Señor, tú nos envías como esos misioneros tuyos al mundo para dar a conocer la luz que está en Jesús. Señor, yo te pido que le permitas a él ser fortalecido en su ser interior por el poder tuyo. Señor, oramos para que, Señor, no solamente a Juan Carlos, sino a su esposa y a sus hijas, Señor, tú les sigas sustentando. Señor, y a nosotros como comunidad, síguenos moviendo, Señor, para estar ahí, para acompañarles, para que ellos puedan sentir tu amor a través de nosotros. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Amén. En nombre de mi hermano Juan Carlos.